Bienvenidos al estudio de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 5, llamado El santuario y su estructura. Dice la palabra de Dios: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ustedes, conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios a Moisés. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Indicó Dios esto en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, en los versos 8 y 9. Fue Dios el que dio la orden de hacer un santuario. Y así lo dice Moisés en Éxodo 25. Conforme a la muestra que te he dado, dice Dios a Moisés. Entendemos que ese santuario debía ser una réplica del que está en el cielo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo confirma esto diciendo que cuando Cristo se va al cielo, el Señor Jesús entra en el santuario celestial, el santuario original, de donde Moisés obtiene la muestra que Dios le da. Vamos a verlo como lo dice en la carta que el apóstol Pablo le manda a los hebreos en el capítulo 9. Dice ahí: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y hacemos énfasis en esta indicación para que quede muy claro que las Sagradas Escrituras especifican claramente que el santuario terrenal solo era una muestra del original que está en el cielo. Por eso la Biblia vuelve a repetir esa indicación que Dios le da a Moisés diciendo: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esto lo encontramos ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y en el capítulo 26 también. Toda la estructura y materiales con que se construiría el santuario fueron especificados por Dios y quedaron registrados en los capítulos 26 y 36 del libro del Éxodo. El tabernáculo o santuario construido ahí en el desierto era abatible, o en otras palabras era desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. El tabernáculo era un espacio rectangular de 30 codos de largo, equivalente a unos 13 metros y medio, y era de 10 codos de ancho y de una altura equivalente a unos 4.5 metros. Era por consiguiente pequeño, no obstante era una construcción magnífica. Las cortinas que se usaron para hacer el tabernáculo fueron 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y tenía el estampado de querubines de obra primorosa, dice la Biblia, cortadas todas en la misma medida de 28 por 4 codos, haciendo 2 pliegues, y cada pliegue compuesto de 5 cortinas unidas una con la otra. También se usaron 11 cortinas de pelo de cabra de 30 por 4 codos, haciendo las 11 cortinas 2 pliegues, un pliegue de 5 cortinas unidas con una con la otra, y otro pliegue de 6 cortinas, unidas también ambas. Se usaron también 2 cubiertas de pieles, una hecha con pieles de carnero teñidas de rojo y otra hecha a base de pieles de tejones, dice la palabra de Dios. Se usaron más de 50 tablas de madera de acacia. Estas tenían una medida de 10 codos de largo por 1,5 codos de ancho, con la especificación de que debían estar derechas. La palabra de Dios es específica en esta: no deberían estar maleadas o torcidas las maderas. Se usaron también alrededor de 15 barras de madera de acacia para sostener estas tablas. Se usaron en la parte baja basas hechas de plata y de bronce para soportar las tablas y las columnas. Se utilizó un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa, le llama la Biblia, con querubines. Este velo se utilizó para la división del lugar santo y del lugar santísimo, que más tarde veremos estas divisiones para que conozcamos más a fondo cómo estaba estructurado ese tabernáculo o ese santuario.
Además, se hizo una cortina de azul púrpura y carmesí y lino torcido para la puerta de la entrada del tabernáculo. Se hicieron alrededor de 9 columnas de madera de acacia para sostener el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y para sostener la cortina de la puerta del santuario. Todo esto lo podemos encontrar específicamente en el libro del Éxodo, porque ahí viene explicado cómo Dios le pidió que a Moisés y a Aarón que hicieran este inmueble. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia. Era una madera de las conocidas como la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas sobre basas de plata y aseguradas por columnas y travesaños, y todo estaba cubierto de oro. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más adentro era de lino torcido en color azul púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa. Los diseños en esta cubierta eran visibles solo desde el interior del tabernáculo, y cuando los hijos de Dios entraban y miraban a los querubines en todo alrededor, les pareciera mirar el mismo cielo. Esa era la intención de Dios, porque también el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba con el mismo diseño. La Biblia nos enseña que Jehová Dios mora entre querubines. Entonces era esa la intención de Dios, de que el pueblo al entrar al santuario, al entrar al templo, mirara, o todo lo que tuviese en su presencia se asimilara a lo más parecido que hay en el cielo. El Salmos 80 en el versículo 1 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces ahí notamos cómo Dios, los querubines enfocan la presencia de Dios. En Isaías, en el capítulo 37, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ahí vemos una vez más que dice que moras entre los querubines. El profeta Ezequiel también nos dice: y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Una vez más nos enfoca la presencia de Dios entre querubines. Bueno, en cuanto a las cubiertas, las otras 3 cubiertas eran de pelo de cabras, de cueros de carnero teñidos de rojo y de cueros de tejones arreglados de tal manera que ofrecían completa protección al santuario. Así como todo el santuario y sus muebles tienen un simbolismo, también cada una de las cubiertas del techo del santuario también tenían un simbolismo. La primera cubierta, en esta primera cubierta, el lino fino representa a la vestimenta celestial y símbolo de la justicia de Cristo y las acciones justas de los santos, porque dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, refiriéndose al pueblo de Dios, al templo, a la iglesia de Dios. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El color azul en el santuario señala, ese color azul, la naturaleza celestial de Jesús. Y para los hijos de Dios, este color es también símbolo de lealtad, de acuerdo a lo que contextualiza el color. Miren lo que dice el libro de Números en el capítulo 15. Dice que Dios le dijo a Moisés que hablara a los hijos de Israel y les dijera que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por generaciones, y que pusieran en cada franja de los bordes un cordón de color azul. Y esto les iba a servir, esta franja les iba a servir para que cuando ellos vieran esa franja en sus vestiduras, se acordaran de todos los mandamientos que Jehová les había dado desde el monte Sinaí, para ponerlos por obra. Muy bien, ahora respecto al color púrpura, el color púrpura es el color de la realeza que proclama a Jesús como rey, a la vez que el carmesí lo prefiguraba como varón de dolores que derramaría su sangre para redimir a la raza humana. Así lo dice el libro de Isaías en el capítulo 53. Estos colores representan la plenitud de la divinidad de Jesús, pero solo eran visibles desde dentro.
lo que hace importante que sus hijos entren al santuario para contemplar la justicia, para contemplar la lealtad, para contemplar la realeza y el sacrificio de Jesús. La segunda cubierta estaba hecha de pelos de cabra. En Levíticos, en el capítulo 16, menciona que las cabras eran utilizadas para expiación, lo que señala pues a Cristo como nuestra expiación. Jesús toma nuestro lugar como pecadores y Él carga con nuestros pecados mientras esté en el santuario. La tercera cubierta era de pieles de carneros. El carnero fue la provisión que Dios hizo al dar a su Hijo Jesucristo en sustitución de la raza humana caída por el pecado. Las pieles teñidas de rojo nos recuerdan que en Cristo tenemos redención. Por su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así lo dice Pablo en la carta que le envía a los Efesios, y a los Hebreos también le dice lo mismo. Respecto a la cuarta cubierta, esta era de cueros de tejones. No era una cubierta de grandes pretensiones ornamentales, todo lo contrario. Su apariencia no muestra signos de belleza ni distinción, pero resulta ser una cubierta esencial, ya que era de una protección resistente contra los agentes y agresiones externas. Como todo lo que contenía la morada era precioso y de gran valor, hubiera sido absurdo poner algo delicado para protegerlo. Esta cubierta no es ostentosa, está hecha a base de pieles de tejones, ni atrae por sí misma, no hay algo de atractivo. Una piel de tejón no deja percibir la gloria que contiene, lo cual nos recuerda a Cristo. El profeta dijo al respecto: no hay parecer en él, no hay hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, dice Isaías en el capítulo 53. El hecho de que se hayan utilizado pieles de un animal inmundo, como son los tejones, envolviendo el santuario, también representa a Cristo en su encarnación. Aunque adoptó la naturaleza humana, degradada por 4000 años de pecado en el momento en que Él entrega su vida, en Él habita también corporalmente toda la plenitud de la deidad. El santuario se componía de 3 áreas principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada una de estas partes se encontraban muebles que jugaban un papel especial en los ritos que el pueblo de Israel celebraba conforme a las indicaciones de Dios. Las especificaciones del atrio las vamos a encontrar en el capítulo 27 del libro de Éxodo, y se explican de la siguiente manera. Al lado meridional, dice la Biblia, al sur, el atrio tenía cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Tenía también 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran hechas a base de plata. De la misma manera, al lado del norte había a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras eran también de plata. El ancho del atrio del lado occidental tenía cortinas de 50 codos con 10 columnas y con sus propias 10 bases o basas, como lo dice la palabra de Dios. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este medía 50 codos, dice la Biblia. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos con sus 3 columnas y con sus respectivas basas también, para que pudiesen estar sostenidas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y con sus 3 basas también. Y para la puerta del atrio había una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, le dice la palabra de Dios. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estaban ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas, esas estaban hechas de bronce. La longitud del atrio era de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura era de 5 codos, sus cortinas de lino torcido, sus basas de bronce. ¿Qué más podemos decir respecto al santuario? Bueno, todos los utensilios del tabernáculo o del santuario, en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio,
Todas estas eran hechas, tanto los utensilios como las estacas que sostenían al santuario, eran hechos a base de bronce. Y respecto a las otras dos áreas, la Biblia solo menciona que había un velo especial que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 26. En el siguiente capítulo hablaremos acerca de cada uno de los muebles del santuario y sus simbolismos. Por hoy te dejo a que medites en esta cita bíblica. El apóstol Pablo nos explica diciendo, porque no entró, refiriéndose a Cristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 9, verso 24. Espero que sea de bendición la información que encuentras en estos temas de la doctrina del santuario y en este canal. Te invito a que si te gustan los temas le des like, te suscribas, compartas con otros e informes a otros para que sepan que tenemos este material valioso para ti y para todos los que así lo deseen. El Señor te bendiga.